Ahora vamos a ver cómo cargar nuestras capas vectoriales en QGIS. Tengo acá el programa en QGIS en blanco, como podrán ver. Tengo varias opciones para cargar las capas. Tengo acá un panel. Este es el panel la barra de herramientas de administrar capas. El administrador de capas. Y aquí me permite cargar capas vectoriales, añadir capa vectorial, añadir capa raster, añadir capa de texto delimitado, capa de base de datos SpatialLite, añadir y editar una capa virtual, añadir de la base de datos de PostGIS y añadir de servidores, ¿no? De servidores de internet, o incluso crear una nueva capa borrador temporal. Ya yo cogería cuál tipo de capa es. Entonces aquí tengo este botón para crear nuevas capas. Esto también lo puedo realizar acá en el menú capa. Y tengo acá el administrador de fuente de datos. Se desplegaría que me permite crear las capas. Vean que tenemos muchas rutas. Podemos hacerlo por acá, por la barra de herramientas. Desplegar el administrador de fuente de datos. Aquí lo tengo. Que me va a permitir buscar las capas y cargarlas. O en capa, de igual manera puedo crear o añadir. Y tengo todas estas opciones que tenemos acá. Pero si no queremos entrar por acá, también podemos hacerlo por el navegador, el panel de navegación. Voy a cerrar alguno de estos paneles, tengo varios paneles activos. Voy a dejar solamente el panel de capas, que no tenemos ninguna capa cargada, y el panel de navegador. Estos paneles se activan en ver, paneles, y aquí tengo los diferentes paneles. Tengo navegador 1, incluso tengo dos navegadores. Estos navegadores me permiten también desplazarme por los diferentes servicios, incluso servicios de internet si los tengo configurados, y por la base de datos que tenga instalada o dentro de mi disco duro. Entonces yo puedo desplazarme entre las diferentes carpetas que tengo. Aquí tengo mi carpeta QGIS Mensura, vectorial, aquí tengo una serie de parcelas y voy a cargar aquí algunas, digamos que algunas capas. Y para cargarlas sencillamente estas son capas vectoriales, las que aparecen como SHP, y son imágenes las que aparecen con este icono, así por ejemplo PNG. Entonces puedo cargar por lo menos esta capa predial, son una serie de puntos. Si veo, son los vértices, es decir, los puntos de esta parcela. Y aquí está una capa infraestructura. Y noten acá como he cargado ya 3 capas vectoriales. Si hubiera preferido hacerlo por cualquier de estas herramientas, sencillamente aquí en añadir capa vectorial, doy clic acá y busco donde están mis datos, como acabo de hacerlo acá. Busco en el disco duro, en donde se encuentra mi capa, digamos que está en QGIS Mensura, vectorial, y aquí tengo nuevamente las capas. Como notarán, aquí están los diferentes formatos. Noten cómo puedo cargar diferentes tipos de formatos de archivo. Puedo cargar archivos de AutoCAD, de XGF, de WG, claro, pero tienen que ser de un formato antiguo. Archivo shapefile de ESRI, que es el con el que estaremos trabajando. Y otros muchísimos más tipos de archivos. Vean, existen una gran cantidad de tipos de archivos. Igual para los formatos raster. Incluso puedo cargar de formato de OpenStreetMap, entre otros. Ahora bien, digamos que yo deseo crear una capa. Para crear una capa, como les señalé, podemos hacerlo por este botón y crear una nueva capa archivo shape, o en el menú capa, crear capa. Yo incluso puedo crear una capa borrador temporal. Vamos a hacer esto. Que una capa borrador temporal es una capa donde yo puedo dibujar y no sé, si no lo convierto en permanente, no le doy guardar como, la información se va a borrar. Entonces vamos a crear aquí una capa. Sencillamente le voy a dar el término líneas. Y debo especificarle la geometría que estuvimos comentando, ya sea punto, línea o polígono. Y aquí tenemos otras geometrías más complejas como son multipunto, multilínea, pero en general vamos a trabajar con esta, punto, línea o polígono. Entonces vamos a llamarla de línea. Y el sistema de referencia voy a utilizar el mismo de estas capas. En este caso va a ser Regbenzona 19. Le digo clic aceptar y ya lo tenemos. Ya hablaremos de los sistemas de coordenadas dentro de QGIS. Y digamos que yo quiero trazar unas líneas. Entonces, luego que está acá, noten que él tiene un bolígrafo encima. Este es porque está en edición. Entonces, vamos a ver cuáles son los estados de la capa. Los estados de la capa son los siguientes. Si la caja de chequeo está activado, está en el estado visible.
Este es un estado visible. La capa que esté seleccionada, así que vemos así en azul, es la capa activa. Y la capa que está en edición es esta que tiene el bolígrafo. Si queremos salir de la edición, le damos clic al lápiz y salimos de la edición. Si queremos entrar en la edición, sencillamente le damos. Entonces, esta capa de líneas tiene los tres estados. Está visible, pero no tiene entidades. Está activa y está en edición. Entonces, si yo quiero crear una línea, puedo utilizar las herramientas de dibujo de líneas. Aquí tenemos mover objeto, añadir línea, y yo puedo añadir una línea. Aquí voy trazando la línea. Voy a alejarme y voy a activarle de la capa infraestructura para donde estoy pasando. Le doy clic, botón derecho y se ha creado la línea. Para borrar la línea, porque la he hecho sin considerar lo que tiene alrededor, sencillamente la selecciono y le doy clic, aparece la opción de borrar lo seleccionado y se ha borrado la línea que he creado. Para crearla nuevamente, vamos a trazar la línea. Decir que hay una vialidad que atraviesa todas estas entidades y viene por acá. Le doy botón derecho y se crea la línea. Luego veremos cómo cambiar la simbología de estas líneas, pero hasta ahora estamos viendo cómo generar la edición. De manera similar puedo hacerlo para los polígonos, para los puntos y editarlo.